Buenas noches, los saludamos con gusto, mi compañero Raúl Sánchez Muy buenas Carrillo noches, y su muchas servidor gracias. Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Y nos sorprendió, seguramente a ustedes también, que el señor secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, haya reconocido la gravedad o el tamaño de la inseguridad de nuestro país. Que lo reconozca un funcionario de ese nivel, que es además el encargado o el responsable de la seguridad, porque ese sistema está incluido en su dependencia en gobernación, de veras es preocupante. Porque ¿qué pasó con el antecesor de Navarrete Prida? Bueno, pues cada semana o cada mes o cada vez que se le ocurría, simplemente salía a declarar que el número de muertos, el número de ejecuciones era menor cada semana, cada mes, y etcétera, etcétera. Así se la pasó cada 5 años. Pero ahora nos está diciendo, por ejemplo, el medio nacional y los medios internacionales que México ha llegado a niveles estratosféricos. Para poner un ejemplo, Acapulco está convertido en el tercer lugar en el mundo de inseguridad. Están registrados 200 muertos por cada 100,000 habitantes en ese municipio guerrerense. Eso significa que Guerrero ya está en el tercer lugar en el mundo, solamente detrás de El Salvador y Sudáfrica en cuanto a muertes intencionales. Raúl, ¿a dónde vamos con una situación como la de los guerrerenses? ¿Qué tal parece que los guerrerenses quisieran acabarse entre sí a balazos, por Dios? Hay inclusive poblaciones de la gente que las abandona de tal nivel de inseguridad. Ha ido creciendo inseguridad, impunidad, cárteles nuevos. Pero Alfonso Navarrete propone, ante esa inaceptable situación de inseguridad, hacer ajustes. Ajustes. ¿Cuáles son los ajustes? Bueno, pues uno de ellos, y fue el único que propuso, es de que se pongan de acuerdo las policías o las autoridades federales en general con las autoridades locales. Bueno, esto lo venimos escuchando desde el gobierno de Vicente Fox, cuando le echó la culpa a este presidente, a los presidentes municipales y a las policías locales, porque no ayudaban al gobierno federal a acabar con la delincuencia. No hay delincuencia en el mundo que pueda ser terminada de esa manera. Lo hemos visto en Colombia y lo hemos repetido varias veces. Se firmó incluso un tratado de paz. ¿Y qué sucede en Colombia? Pues que se siguen matando entre sí los delincuentes contra los no delincuentes, y esto tampoco tiene para cuándo acabar. ¿Qué ha dicho también Navarrete Prida? Que los partidos políticos, los que han incursionado entre el gobierno federal y las autoridades locales, no han hecho nada o no han hecho gran cosa para atacar este problema. Imagínate, Raúl. No han podido las policías federales, si no han podido las policías locales, si no han podido los gobernadores, imagínate los partidos políticos correteando delincuentes. Bueno, eso es una fantasía. ¿O de qué se trata? Además, la Constitución señala en su punto número 1 la obligación de quien gobierna de dar seguridad a los gobernados. De ahí que se vea, por ejemplo, que la Secretaría de Seguridad Pública Federal se hace una comisión y además se la lleva a Gobernación el entonces titular Osorio Chong. Entonces, ya se le echó la culpa desde hace decenios
a los presidentes municipales que porque no cooperan. ¿Cómo van a cooperar los presidentes municipales si son capturados, obligados por los cárteles de las drogas a hacer lo que quieren los cárteles? Van más de 70 presidentes municipales asesinados en este sexenio precisamente por los cárteles. Porque si un presidente municipal no obedece, valga la expresión de obediencia, no obedece lo que le dice el mafioso, pues que se dé por muerto o se vaya a otro país, porque los señores estos no perdonan. No. Y lo mismo con los presidentes municipales. Y qué bueno que no han llegado más arriba con los gobernadores, porque ya nada más eso les falta. Pero hay sacerdotes también asesinados Bueno, por ahí. hay ya una inquietud general, sobre todo en el clero católico y desde Roma, que hay preocupación porque en México ya fueron asesinados 5 sacerdotes. Bueno, ¿qué cosa esperan de los sacerdotes? ¿Qué No sigue? precisamente bendiciones, ¿verdad? Claro. Y además otra cosa, mira, dentro del problema de la inseguridad son factores fundamentales inteligencia, estrategia y que haya una mano firme con la ley en la mano, quiero decir, que la aplique, porque de lo contrario se crea inseguridad de la mano de la impunidad. Totalmente. Crímenes que nunca son castigados y se siguen dando en capítulos de horror. Esto, Raúl, es ya muy impactante a nivel mundial. Es la barbarie, es la Porque sin razón. nuestro país ha caído en una situación verdaderamente lamentable. ¿Cómo? Por muy delincuente que sea, porque no tienen trabajo, porque ese es el pretexto. Porque tienen hambre, es otro pretexto. Pueden tener corazón. A estos extremos hemos llegado. Y bueno, pues tiene razón Navarrete Prida en ponernos en alerta de que en nuestro país está ocurriendo una situación inadmisible, dijo, de violencia. Pero bueno, con tantos cárteles que se han multiplicado. O que dicen ser de un cártel y son delincuentes. Sí. Tenemos el caso de Jalisco. En Jalisco está el cártel ese de Nueva Generación, que lidera el Mencho. A ese cártel perteneció un tal Enrique Sánchez, que le dicen el Cholo. Se separó el Cholo del cártel del Mencho y creó su propio cártel. Entonces, que se llama Nueva Plaza. Entonces, esos dos cárteles que están en Jalisco traen un pleito a muerte, valga la expresión. Que además lo llevan a cabo el Se asesinato. matan entre sí como si estuvieran matando cucarachas, de veras. Sí. Son ametrallamientos todos los días, todas las noches. Mucha gente sale huyendo, como sale huyendo de Tierra Caliente, de la Tierra Caliente guerrerense, porque los crímenes son masivos y a todas horas. Y a sin todas horas respetar secuestran, persiguen. Edades, sexo, familias, nada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esos cárteles en Jalisco, y así están los Zetas de Coahuila, de Tamaulipas, Sí. de Veracruz, El cártel del Golfo. el cártel del Golfo. Dicen que en Guerrero ya hay 5 o 6 cárteles, que los rojos, que los quién sabe qué, Tequileros, que los tequileros, en fin. Entonces, eso explica por qué, que como ya les decíamos, en Acapulco, en Guerrero, ya hay 200 muertos por cada 100,000. Y Guerrero ya es ejemplo mundial de inseguridad, de vergüenza. Y bueno, esto no tiene para cuándo acabarse y quién sabe qué medidas
deban tomarse, yo creo que enérgicas, porque con solo decir que deben tomarse o deben dictarse ajustes, con eso no se va a llegar a ningún lado, Raúl. Desde luego que no, y además la fuerza del Estado resulta que se ve débil ante una realidad que ya rebasó todos los límites y que sobre todo se requiere inteligencia, coordinación, preparación de policías, tareas que se tienen que hacer en lo que la delincuencia lleva un tramo adelante, o varios tramos adelante, porque están sacrificando gente. Bueno, van y llegan y matan en una playa delante del turismo. Imagínate. Y bueno, en el continente tiene el primer lugar El Salvador, que como ustedes también saben, de ahí salió una caravana hace 3 semanas hacia Estados Unidos. Esa caravana de unas 2,000 gentes llegó a México y a fuerza han querido llegar a la frontera con Estados Unidos. Ya están en Tijuana 300. Y pedir asilo. Ya llegaron a Tijuana y a Mexicali alrededor de 300. Y se trepan en la barra de Trump como burlándose de él. Sí. ¿Y qué pasó con todos los demás? Pues se quedaron con nosotros. A ver, ¿quién les da trabajo? ¿Quién les da casa? ¿Quién les da ayuda para sobrevivir en nuestro país? Ese es otro drama que después vamos a hablar en otra ocasión, Raúl. Y a ustedes les damos las gracias por su atención y nos seguiremos comunicando. Desde luego aquí entre reporteros la próxima semana. Félix, gracias a usted. Buenas noches.